No esperaba oír por casualidad a mi marido hablando con su madre. Es débil, fácil de manipular. Solo tienes que hacer que firme unos cuantos papeles, yo me encargaré del resto, dijo ella. Me quedé helada en el sitio, pero yo también puedo jugar a este juego. Se suponía que no debía oírlo. Solo estaba cogiendo un archivo que había olvidado en la mesita de noche. Pero entonces me quedé paralizada, descalza, todavía con las llaves del coche en la mano, cuando oí a mi marido decir, ¿y si pide el divorcio y desaparece a San Miguel de Allende? Lo perderemos todo. Y luego su madre, la mujer alrededor de la cual había pasado 4 años de mi vida andando de puntillas, Marisol, respondió, por eso tenemos que asegurarnos de que la declaren legalmente incapacitada. Ya he hablado con alguien. La pondremos en un lugar tranquilo, firmaremos los papeles por ella y esa herencia será nuestra. Mi corazón no solo se rompió. Se desmoronó, en silencio, por completo. Pero no lloré. Todavía no. Me deslicé fuera del apartamento como un fantasma, oyendo aún sus voces resonando detrás de mí. Pero supongo que esta historia no empieza con una traición. En realidad, no. Para entender por qué me quedé allí helada, sin gritar ni entrar furiosa, tienes que saber de dónde vengo. Tienes que saber lo que es crecer creyendo que eres desechable. Cuando tenía 8 años, mi madre se fue. Sin ninguna explicación. Un día, me besó en la mejilla y dijo que tenía que hacer unos recados. Nunca volvió. Después de eso, todo se vino abajo. Mi padre bebía. No solo de vez en cuando. Se hundió en la bebida como si fuera su segundo hogar. Se sentaba en la oscuridad susurrándose cosas amargas, y luego me las gritaba a mí o a mi abuela cuando se enfadaba lo suficiente. Siempre era culpa nuestra. Siempre. Mi abuela, dulce y tranquila, intentaba mantener las cosas en orden. Me acariciaba el pelo y decía, no es tu culpa, Natalia. Eres una buena chica. Tu madre, tu padre, ellos son los que están rotos. Pero ni siquiera su voz podía ahogar los portazos, las acusaciones, las largas semanas en las que mi padre desaparecía en una de sus borracheras y volvía con moratones y una culpa que se convertía en rabia. Cuando tenía 12 años, bebió hasta acabar en una cama de hospital de la que nunca salió. Así que solo quedábamos mi abuela y yo. Y, de algún modo, eso fue mejor. Renuncié a mucho para quedarme con ella. Se suponía que iría a la universidad en la ciudad, pero vivíamos en un pueblito en la Sierra Gorda y el trayecto era imposible. No podía quedarse sola, no a su edad. Así que trabajé. Repartí el correo. Hice té. Me senté con ella por las noches y vimos películas antiguas de los años 50 mientras se quedaba dormida en su sillón. No era glamuroso, pero era un hogar. Entonces, falleció en silencio. Sin previo aviso. Yo tenía 20 años y, una vez más, estaba completamente sola. Metí todo en 2 maletas y me mudé a Querétaro. Entré en un programa de turismo, el sueño de mi infancia. No porque hubiera viajado ni siquiera había salido del estado, sino porque quería saber cómo era el resto del mundo. Quería creer que estaba ahí fuera esperándome. Me gradué con honores y conseguí un trabajo en una pequeña agencia de viajes, reservando principalmente viajes a destinos de playa nacionales y hojeando algunos folletos polvorientos de Chiapas o San Miguel de Allende que nadie elegía nunca. Pero un verano, mi jefa me dio una sorpresa, un viaje de bonificación a Cancún, solo unos días en temporada baja para experimentar el producto. Ahí fue donde conocí a Daniel. Se alojaba en el mismo hotel. Confiado, de sonrisa cálida, ojos azules penetrantes, una risa que te hacía sentir como si fueras la única persona en la habitación. Cenamos una vez, y luego 2. Nos quedamos despiertos hasta muy tarde, compartimos demasiado y prometimos mantener el contacto cuando volviéramos a casa. No solo mantuvimos el contacto. 3 meses después, yo era la señora Garmendia. Y esa fue la última vez que sentí que pertenecía a alguien. Hasta el día en que me paré frente a la puerta de mi dormitorio, escuchando a mi marido y a su madre conspirar para borrarme del mapa. ¿Daniel? Y no perdí el tiempo. Nos casamos en un pequeño juzgado a las afueras de Querétaro con solo unos pocos amigos, sin lujos, sin familia.
Yo no tenía a nadie a quien invitar, ¿y su madre? Bueno, apareció con un traje beige y no sonrió ni una sola vez. En ese momento, lo achaqué a los nervios. O quizás al duelo. Su padre había fallecido hacía años y supuse que ella todavía llevaba ese peso. Pero me equivocaba. Esa expresión en su cara no era de duelo. Era de desaprobación. Y ni siquiera tuve que hacer nada para ganármela. El simple hecho de existir, de amar a su hijo, era suficiente para ofenderla. Después de la boda, me mudé al apartamento de Danielo, mejor dicho, me mudé a su casa. Marisol tenía su propia habitación al final del pasillo, decorada con motivos florales y viejas muñecas de porcelana que te observaban mientras caminabas. El lugar olía a lavanda y a pinol. Y yo no paraba de decirme que era algo temporal, que encontraríamos nuestro propio lugar una vez que las cosas se calmaran. Pero lo temporal se convirtió en meses, y luego en años. Ella no gritaba, no maldecía, pero tenía una forma de hablar con el silencio que hería más profundo que cualquier insulto. Si yo cocinaba la cena, ella la picoteaba con el tenedor como si la ofendiera. Si yo limpiaba el salón, ella suspiraba y lo volvía a limpiar 10 minutos después. Si compraba sábanas nuevas para nuestra cama, preguntaba si estaban de oferta en una tienda de segunda mano. ¿La peor parte? Daniel nunca lo veía. No paraba de decir, solo necesita tiempo, o, es que ella es así, o, no lo dice con mala intención. Pero yo sabía que no era verdad. Las mujeres como Marisol no necesitaban levantar la voz. Gobernaban haciéndote sentir pequeña. Me esforcé mucho al principio. Le compré regalos, recordé sus cumpleaños, le preparé el té como a ella le gustaba, negro con limón, sin azúcar. Incluso cancelé un viaje una vez porque ella tenía la gripe y dijo que no soportaría estar sola. ¿Y para qué? Una noche la oí decirle a Daniel, había chicas decentes en tu círculo, educadas, con familias. Tuviste que traer a casa a esta callejera. ¿Callejera? Esa palabra se me quedó grabada. Una vez le pregunté a Daniel, con delicadeza, si podíamos buscar nuestro propio lugar. Nada lujoso, solo un pequeño apartamento donde pudiéramos construir algo que sintiéramos como nuestro. Él dudó y luego dijo, hablé con mamá de eso una vez. Se enfadó tanto que le dieron dolores en el pecho. No puedo arriesgarme a eso de nuevo. Así que eso fue todo. Nuestro matrimonio tenía una tercera en discordia, y ella conducía todo el coche. Me dije a mí misma que estaba bien, que lo amaba lo suficiente como para esperar, que quizás algún día él me defendería como yo necesitaba. Pero en el fondo, sabía que no era así. Cada vez que lo miraba, a mi Daniel, el hombre que una vez me tomó la cara entre sus manos y dijo que yo era todo su mundo, veía a alguien encogiéndose. Alguien que amaba la comodidad más que la confrontación. Alguien que siempre elegiría la paz por encima de la verdad. Incluso si eso significaba sacrificarme a mí. Aún así, me quedé. Porque no sabía a dónde más ir. Porque el amor te hace aferrarte mucho después de que ya no es seguro. Porque había sobrevivido a cosas peores, y una suegra fría parecía un precio pequeño a pagar por la estabilidad. Hasta la llamada telefónica, hasta el testamento, hasta que todo cambió. Hasta el momento en que supe que alguien que una vez me abandonó también me había dejado una salida. Fue un martes por la tarde cuando sonó mi teléfono. Estaba de pie junto a la ventana de la cocina, regando la pequeña planta de albahaca que guardaba en una taza desconchada. Marisol estaba durmiendo la siesta. Daniel todavía estaba en el trabajo. El apartamento estaba tan silencioso que podía oír el tic-tac del viejo reloj de pared entre cada timbre. ¿Hola? Buenas tardes. ¿Podría hablar con Natalia Garmendia? Dijo la voz, formal, nítida, desconocida. Soy yo. Mi nombre es licenciado Gregorio Fuentes. Soy abogado testamentario de Fuentes y Asociados en Querétaro. La llamo en relación con un asunto de herencia. Por un segundo, pensé que era una estafa. ¿Herencia? Repetí. Debe de haber un error. No tengo familia. Por eso preferiríamos hablar en persona, dijo. ¿Está disponible para venir a la oficina esta semana? Podemos explicarle todo entonces.
Dudé. ¿Puede al menos decirme de quién es? Me temo que no puedo por teléfono, señora, pero le aseguro que es legítimo y querrá oír esto en persona. Claro, murmuré, todavía esperando a medias que me pidiera mi número de seguridad social. Puedo ir el viernes por la mañana. Perfecto. A las 11 de la mañana. Le enviaré la dirección a su teléfono. Gracias, señora Garmendia. Colgó antes de que pudiera preguntar nada más. Me quedé allí sosteniendo el teléfono, con el corazón acelerado. ¿Herencia? ¿De quién? La abuela se había ido hacía mucho. Papá, también. Ni siquiera conocía a ningún primo. Lo único que había heredado en mi vida era trauma. Dudé si contárselo a Daniel y decidí esperar. No porque no confiara en él al menos, no todavía, sino porque ya podía oír la voz de Marisol en mi cabeza. ¿Quién te está dejando cosas a ti, Natalia? ¿Algún novio secreto? ¿Fingiste la muerte de tu madre para ganar puntos de compasión? Esa noche, después de que Marisol se hubiera ido a casa de su amiga Julia a jugar a las cartas, senté a Daniel en la mesa de la cocina. Necesito hablar contigo de algo, dije, tratando de sonar casual. Él levantó la vista de su teléfono, distraído. ¿Puede esperar? He tenido un día larguísimo. Solo tardaré un minuto. Le conté lo de la llamada, lo del abogado, lo de la cita del viernes. Sus ojos se abrieron de par en par. Espera, ¿alguien te ha dejado algo? Supongo. Quiero decir, no tengo ni idea de quién. Quizás sea un error. O quizás sea real, dijo, enderezándose. Ya sabes, algún tío abuelo perdido o algo así. Han pasado cosas más raras. O quizás es alguien que intenta endosarme un montón de deudas, dije, medio riendo. ¿La gente no hace eso? ¿Dejar tarjetas de crédito y pleitos? Daniel se rió entre dientes y luego se inclinó hacia adelante. Bueno, de cualquier manera, deberías ir. Pero no se lo digas a mamá todavía. Ya sabes cómo se pone. No pensaba hacerlo. Bien, dijo, asintiendo. Esperemos a que sepas más. Luego añadió, pero si resulta ser algo grande, con millones de pesos, podríamos por fin empezar de nuevo. Quizás incluso mudarnos de aquí. Mi corazón se aceleró. ¿De verdad? Claro, dijo, tomando mi mano. Lo hemos hablado. Quizás esta sea nuestra oportunidad. Fue la primera vez en meses que decía algo que sonaba a promesa. Por un momento, le creí. No tenía ni idea de que solo 3 días después, descubriría la verdad sobre quién me había dejado esa herencia y lo que me costaría aceptarla. El viernes por la mañana, el cielo estaba cubierto y toda la ciudad parecía contener la respiración. Me quedé fuera del bufete de abogados un minuto entero antes de entrar. Tenía las manos frías. El estómago no paraba de darme vueltas. Sentía que algo irreversible estaba a punto de suceder. Y quizás así era. El edificio olía a moqueta nueva y a café fuerte. Un joven asistente me guió por un estrecho pasillo hasta un despacho privado donde un hombre de unos 40 años se levantó y sonrió. Señora Garmendia, soy el licenciado Gregorio Fuentes. Por favor, tome asiento. Me senté frente a él, agarrando mi bolso en el regazo como un escudo. No perdió el tiempo. ¿Le suena una mujer llamada Linda Villalobos? El nombre me golpeó como un puñetazo en el pecho. Ese nombre. No lo había oído en voz alta en 20 años. Es mi madre biológica, dije lentamente. ¿Por qué? El licenciado Fuentes me estudió por un momento. Lamento comunicarle esto, pero la señora Villalobos falleció hace 3 semanas. La nombró a usted única beneficiaria de su patrimonio. No sabía qué sentir. Dolor, rabia, conmoción. No la había visto ni había sabido nada de ella desde que tenía 8 años. Nunca envió una tarjeta, nunca llamó, ni una sola vez. Le dejó una carta, añadió, sacando un sobre cerrado de un archivo. Saldré para que pueda leerla en privado. Cuando esté lista, hablaremos de los detalles. Me dejó a solas con ella.
Solo yo y el sobre, pesado con palabras de un fantasma. Lo sostuve durante mucho tiempo. Me temblaban los dedos. Una parte de mí quería romperlo por la mitad. Otra parte necesitaba saber lo que decía. Necesitaba oír el porqué. Así que lo abrí. Y el aroma me golpeó primero. Perfume caro, tenue pero familiar. Luego vino la caligrafía, serpenteante y elegante. Mi queridísima Natalia. Para cuando leas esto, ya me habré ido. No espero tu perdón. Solo espero que entiendas por qué me fui. Tragué saliva con dificultad. Era joven, insensata. Tu padre se estaba ahogando y me estaba arrastrando con él. La bebida, la ira se volvió demasiado. No me fui por ti. Me fui porque tenía miedo. Miedo de convertirme en una mujer que le gritaba a su hija de la misma manera que él nos gritaba a nosotras. Dejé de leer. Las palabras se volvieron borrosas. No te llevé conmigo porque no tenía a dónde ir. Y luego las cosas empeoraron. Confié en el hombre equivocado, acabé en el extranjero, trabajando en lugares en los que ninguna mujer debería trabajar jamás. Pero sobreviví, y un día tuve la suerte de conocer a alguien que me vio como algo más que mi pasado. Se casó conmigo. Me dio un nuevo nombre, una nueva vida. Él falleció hace 2 años. Y ahora estoy sola de nuevo, pero con algo que darte. He construido un pequeño imperio. Hoteles en San Miguel de Allende, Oaxaca y la Riviera Maya. Te lo he dejado todo a ti. No porque crea que compensará lo que hice, sino porque mereces algo bueno, algo estable, algo que sea tuyo. Estaba llorando ahora, en silencio, empapando el papel con culpa y rabia y algo más, algo para lo que no tenía nombre. Guardé tu foto conmigo todos estos años. Incluso cuando no tenía nada, te mantuve cerca. Me diste la fuerza para sobrevivir a cosas que nunca podré describir. Lo siento. Lo siento mucho. Pero más que nada, te quiero. Siempre. Mamá. Me quedé sentada allí durante mucho tiempo, mirando su nombre. Se había llamado a sí misma mamá. No Linda, no señora Villalobos, solo mamá. Cuando el licenciado Fuentes regresó, no habló. Simplemente colocó un vaso de agua delante de mí y esperó. ¿Es real?, susurré. ¿Todo? Él asintió. Las propiedades, las cuentas, la carta. Sí. Ahora es usted la propietaria legal de una de las cadenas de hoteles boutique más valiosas del país. Me reí. No porque fuera gracioso, sino porque era absurdo. Trabajo en una agencia de viajes que apenas vende paquetes a Xcaret, dije. Él sonrió amablemente. Ya no. Y así, sin más, todo lo que creía saber sobre mí, sobre mi madre, sobre mi vida, cambió. Lo extraño de los momentos que cambian la vida es que rara vez llegan con aviso. A veces vienen disfrazados de recados o accidentes. El mío vino disfrazado de una carpeta olvidada. Tenía la intención de ir directamente a la oficina después de la reunión con el abogado, pero a mitad de camino, me di cuenta de que había dejado un documento importante en la mesita de noche. Dudé si valía la pena volver. Ojalá no lo hubiera hecho. El coche de Daniel no estaba en la entrada cuando llegué. Eso debería haber sido un alivio. Quería tiempo para respirar, para procesar. Pero cuando subí las escaleras y llegué a la puerta del apartamento, oí voces familiares. Me detuve. La puerta principal estaba entornada lo suficiente como para que el sonido se filtrara. Mamá, no podemos hacer eso. Eso es una locura, decía Daniel. Su voz era baja, tensa. La voz de Marisol le siguió, fría e imperturbable. ¿Por qué no? ¿Qué? ¿Prefieres dejar que se escape con millones de pesos mientras nosotros nos quedamos aquí en este diminuto apartamento comiendo sobras? Esta es nuestra oportunidad. Hubo una pausa. Luego Daniel murmuró, es mi mujer. No, es tu obstáculo. ¿Crees que va a seguir compartiendo una vez que se dé cuenta de que no nos necesita? Por favor.
Cogerá el dinero y desaparecerá a San Miguel de Allende, y tú te quedarás aquí sin nada. No me importa el dinero, dijo él, pero no había convicción en sus palabras. Entonces preocúpate por tu futuro, espetó Marisol. ¿Crees que se quedará por lealtad? Ya es diferente. Lo vi en su cara cuando entró esta mañana. Esa chica se nos está escapando. Debería haber entrado en ese mismo instante. Haber dado un portazo, exigido respuestas. Pero no me moví. No podía. Además, continuó Marisol, su voz bajando a una calma escalofriante, tengo un plan. ¿Qué tipo de plan? Preguntó Daniel con cansancio. La declaramos mentalmente incapacitada. Hay medicamentos, gente que conozco. Unas pocas semanas con el comportamiento adecuado y podemos conseguir que la ingresen. Solo el tiempo suficiente para que te concedan el poder notarial. El silencio de Daniel fue ensordecedor. Finalmente, susurró, ¿realmente lo has pensado todo? Estoy harta de vivir con lo justo, Daniel, siseó ella. He vivido toda mi vida viendo a otras personas conseguir lo que yo merecía. Por una vez, quiero comodidad. Quiero lujo. Y esta es nuestra única oportunidad de tenerlo. Hubo otra pausa. Luego, vale, dijo él en voz baja. Pero asegúrate de que no salga herida. Creo que algo se rompió dentro de mí en ese momento. No una rotura dramática, más bien la lenta y final grieta de un cristal de ventana cediendo tras una tormenta. Me alejé de la puerta, paso a paso, sin respirar, sin pensar, hasta que estuve fuera. No lloré, todavía no. Simplemente caminé hacia mi coche como una sonámbula, me senté al volante y me quedé mirando el salpicadero durante lo que pareció una hora. Todo dolía. Pero más que eso, me sentí estúpida. Me había casado con este hombre, había defendido su silencio, había cuidado de su madre como si fuera la mía. Había sacrificado mis límites, mi comodidad, mis sueños, ¿para qué? ¿Para qué pudieran drogarme y quitármelo todo? ¿Para qué pudieran borrarme? Finalmente, arranqué el motor y conduje. No a la oficina, no a casa. No sabía a dónde iba, solo que tenía que ser a un lugar donde ellos no estuvieran. Me detuve en un parque y llamé a la única persona que tenía sentido en ese momento. Sofía, dije, tratando de estabilizar mi voz. ¿Natalia? ¿Qué pasa? Yo no puedo ir a casa. ¿Puedo quedarme contigo esta noche? Por supuesto, dijo sin dudarlo. Ven ahora mismo. Mientras conducía hacia su casa, algo dentro de mí comenzó a cambiar. No rabia, no pánico, solo claridad. Había pasado tantos años tratando de ser alguien a quien pudieran aceptar, alguien a quien quizás pudieran amar. Pero nunca lo harían. No porque yo no fuera suficiente, sino porque no querían amarme. Solo era un medio para un fin. Y ahora estaba harta de ser útil. No iba a volver. Sofía abrió la puerta antes incluso de que yo llamara. No hizo preguntas, simplemente me abrazó y dijo, aquí estás a salvo. Su casa olía a canela y a detergente para la ropa. Familiar, cálido, tranquilo. No me di cuenta de lo fuerte que había estado conteniendo la respiración hasta que finalmente exhalé en su sala de estar. Acurrucada en su sofá con una manta y una taza de té que no pude beber del todo, no hablamos de ello esa noche. En lugar de eso, hizo espaguetis, puso una comedia antigua y se sentó a mi lado como si fuera un viernes perezoso más. Y quizás eso era lo que necesitaba. No compasión, sino espacio para dejar de desmoronarme. A la mañana siguiente, se lo conté todo, el testamento, la herencia, la carta de mi madre y luego la conversación que no debía haber oído. Cuando terminé, Sofía se quedó quieta un largo momento y finalmente dijo, son unos monstruos. Sonreí, pero la sonrisa no llegó a mis ojos. Ella siempre me odió. Simplemente nunca pensé que él la dejaría llegar tan lejos. La voz de Sofía se suavizó. Necesitas desaparecer por un tiempo. No solo de ellos, de todo. Asentí. Estaba pensando lo mismo. Pero ni siquiera sé a dónde ir. No tengo familia, ningún lugar donde refugiarme. Me tienes a mí, dijo,
y conozco a alguien más que te ayudaría. Fue entonces cuando mencionó a Jaime Valdés. No había oído ese nombre en más de una década. Crecimos en el mismo pueblo. Jaime era el chico que compartía sus snacks conmigo en el recreo y me acompañaba a casa cuando mi padre estaba demasiado borracho para recordar que yo existía. Perdimos el contacto después de la prepa, pero recordaba su risa y la forma en que siempre me hacía sentir que no era invisible. Creo que todavía está en el pueblo, dijo Sofía. Ahora dirige una especie de empresa de seguridad privada. No puedo pedirle ayuda. ¿Por qué no? Dejaría todo para ayudarte. Estoy segura de ello. No la creía hasta que hice la llamada. Su voz al otro lado era más vieja, más profunda, pero seguía siendo inconfundiblemente la suya. Natalia dijo, sonando atónito. ¿De verdad eres tú? Sí, soy yo. Y entonces, sin dudarlo, ¿dónde estás? ¿Qué necesitas? Dime qué pasó. No se lo conté todo. Not por teléfono. Pero le di lo suficiente. ¿Lo suficiente para que dijera, ¿estás con Sofía? Bien. Paso por allí esta tarde. Cuando llegó, fue como abrir una ventana en una habitación sellada. Jaime era tranquilo, firme, y tenía exactamente el aspecto del tipo de hombre que querrías tener en una tormenta. Alto, de hombros anchos, con la misma confianza tranquila que siempre había tenido. Pero ahora venía con experiencia. Había construido algo con su vida. Tenía dirección, control. «Vienes conmigo», Nati dijo. No pidió permiso. Simplemente lo dijo. Mi casa está a las afueras de la ciudad. Casa grande, privacidad, seguridad. Tengo gente de confianza. Estarás a salvo. Debería haber dudado. Debería haber dicho que necesitaba tiempo. Pero no lo hice. Porque cuando alguien finalmente te tiende la mano sin preguntar por qué te estás ahogando, la tomas. Empaqué lo poco que tenía, abracé a Sofía tan fuerte que soltó un gritito y lo dejé todo atrás, incluido mi nombre en el buzón. La casa de Jaime estaba en un tramo tranquilo de carretera, rodeada de pinos y cielo abierto. En el momento en que entré, sentí algo que no había sentido en años, paz. No era el tamaño del lugar ni la forma en que la luz del sol se derramaba sobre los suelos de madera. Era el silencio. No había pasos que crujieran desde otra habitación. No había suspiros pasivo-agresivos. Nadie me observaba con los ojos entornados. Solo quietud y seguridad. Jaime ya lo había organizado todo, una habitación de invitados preparada, comida en la nevera, incluso un teléfono de repuesto por si necesitaba desconectar por completo. Seguí esperando que pasara lo inevitable, que hubiera alguna trampa, alguna expectativa. Pero no la había. Quiero que estés aquí, dijo simplemente, de pie en el umbral de la que sería mi habitación. Sin ataduras. Solo descansa. Ya resolveremos el resto más tarde. Asignó a uno de sus hombres de seguridad de alto rango, Carlos Herrera, para que me acompañara durante el día. Carlos era exmilitar, educado, profesional, al principio, discretamente tranquilizador. Pero algo cambió después del segundo día. Se quedaba más tiempo en el pasillo, hacía preguntas más personales, me llamaba Nati, como si fuéramos viejos amigos. Al principio, pensé que me lo estaba imaginando. Luego, una noche, después de que Jaime hubiera salido, Carlos me acorraló cerca de la cocina y dijo, «Sabes, la gente como Jaime no ayuda solo por la bondad de su corazón. Los tipos como él siempre quieren algo a cambio». Parpadeé. ¿Perdón? Solo dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. No eres la única con secretos. Esa noche, se lo conté todo a Jaime. No dudó. A la mañana siguiente, Carlos fue reasignado, discretamente, sin drama. Jaime nunca volvió a mencionarlo, pero me di cuenta de que a partir de entonces empezó a llevarme él mismo al trabajo. Trabajo, si se le podía llamar así. Volví a la agencia de viajes solo para cerrar mis asuntos, presentar mi renuncia discretamente y explicarle a mi jefa que me iba. Mantuve la historia vaga. ¿Cambios familiares?, dije.
Ella no insistió, pero las noticias vuelan. Al tercer día, Daniel apareció fuera de la oficina. Estaba esperando junto a la puerta, pálido y nervioso. En el momento en que me vio, se abalanzó hacia mí. Natalia, por favor, solo habla conmigo. Jaime se interpuso entre nosotros como un muro de acero tranquilo. No va a ir a ninguna parte contigo. Daniel lo miró de arriba abajo, y luego a mí. ¿Así que es esto ahora? ¿Te fugas con un guardaespaldas? No me inmuté. No me estoy fugando. Estoy reconstruyendo. Intentó agarrarme del brazo, pero Jaime fue más rápido. No lo hirió, solo lo bloqueó, firme y definitivo. Daniel me miró como si no me reconociera. Quizás no lo hacía. Quizás por fin me estaba convirtiendo en alguien a quien no podía manipular. Más tarde esa noche, sentada en el columpio del porche de la casa de Jaime, le pregunté, ¿por qué haces todo esto por mí? Jaime miró hacia los árboles. Porque importas, y nadie debería sentirse perseguido en su propia vida. Observé el cielo pasar de dorado a azul y susurré, ojalá hubiera conocido a alguien como tú en aquel entonces. Se volvió hacia mí. Lo conociste. Simplemente lo olvidaste. Pero ahora estaba recordando. Y estaba harta de olvidar quién era realmente. Los días pasaron tranquilamente en casa de Jaime. No había peleas, ni tensión, ni nadie detrás de las puertas susurrando cómo controlarme. Solo mañanas sencillas, café en el porche y el sonido del viento entre los árboles. No tardé mucho en volver a dormir toda la noche. A veces, la curación no se anuncia con trompetas. Llega lentamente, como el aliento que vuelve a tus pulmones después de haber estado demasiado tiempo bajo el agua. Ayudé en la casa, limpié, cociné y respondí algunos correos electrónicos sobre mi herencia con un abogado de España. Jaime me dio espacio, pero nunca se sintió lejos. No merodeaba. No presionaba. Pero cada vez que miraba por encima del hombro, él estaba allí, firme, paciente, esperando como si tuviera todo el tiempo del mundo. Un sábado por la mañana, me pidió que fuéramos a dar un paseo en coche. ¿A dónde? Pregunté, poniéndome ya la chaqueta. Ya verás. No dijo una palabra en todo el camino. Tomamos carreteras sinuosas, pasando por campos de maíz y graneros somnolientos, hasta que llegamos a un estrecho sendero que conducía a un jardín apartado. Allí, enclavada entre dos viejos robles, había una pequeña mesa de hierro forjado. Sobre ella, un ramo de flores silvestres, una botella de champán y dos copas de cristal. Dejé de caminar. Él se volvió hacia mí, con los ojos tiernos. Esta tierra pertenecía a una familia llamada los Velasco. El hombre que la poseía le propuso matrimonio a su esposa justo aquí hace casi 60 años. Tragué saliva. Es precioso. Me recordó a ti. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una pequeña caja de terciopelo. Cuando la abrió, se me encogió el corazón. Dentro había un anillo. El anillo. El que una vez había señalado en una revista cuando éramos niños, bromeando que si alguna vez alguien me pedía matrimonio, ese era el que le diría que sí. ¿Te acordabas? Nunca lo olvidé, dijo. Te amaba incluso entonces, pero tenía demasiado miedo para decírtelo. Las lágrimas brotaron antes de que pudiera detenerlas. Pensaba que solo me veías como tu amiguita rara, susurré. Jaime se rió suavemente. Nunca fuiste pequeña. Eras la persona más fuerte que conocía. Tomó aliento y luego se arrodilló. Natalia, ¿te quedarás aquí conmigo? No porque lo necesites, no porque estés huyendo, sino porque quieres. Ni siquiera volví a mirar el anillo. Lo miré a él, al hombre que nunca me hizo sentir que tenía que demostrar que era digna de amor. Y dije que sí. Se levantó, me deslizó el anillo en el dedo y me atrajo hacia sus brazos. Nos quedamos así, con el viento susurrando entre los árboles, el mundo finalmente en silencio. Esa noche, nos sentamos en el porche trasero con mantas sobre los hombros y hablamos del futuro. Le dije que quería vivir con sencillez, gestionar las cosas a distancia, estar cerca de Sofía y construir algo real, lento.
Quiero criar hijos que nunca tengan que recuperarse de su infancia, dije. Jaime apretó mi mano. Entonces haremos justamente eso. Por primera vez en mi vida, ya no estaba sobreviviendo. Estaba en casa. Esperé unos días más, no porque no estuviera segura, sino porque quería estar tranquila cuando lo dijera. Luego, una mañana, marqué el número de Daniel. Descolgó al segundo timbre. ¿Natalia? Me gustaría finalizar el divorcio, dije. No respondió de inmediato. Podía oír su respiración. Pensé que quizás cambiarías de opinión. No lo he hecho. ¿Así que eso es todo? Preguntó, con voz afilada. ¿Te haces rica y de repente soy desechable? Me reí en voz baja. No. Fui desechable mucho antes de tener nada. Tú simplemente lo demostraste. Estás siendo dramática, espetó. Cometí un error. ¿Vale? En realidad no te hice nada. No tenías que hacerlo, dije. Quedarse de brazos cruzados mientras alguien planea destruirme es suficiente. Hubo silencio. Luego dijo algo que debería haber esperado, pero que aún así me dio escalofríos. ¿Y si te pasa algo en San Miguel de Allende? ¿Un accidente de avión o algo? ¿Siquiera tienes testamento? Cerré los ojos. De hecho, ahora sí lo tengo. Y si alguna vez me pasa algo, todo irá a la caridad. Así que no, Daniel, no recibirás ni un centavo. ¿Realmente vas a hacerlo?, murmuró. Sí. Mañana. Juzgado local. Mediodía. Colgué antes de que pudiera decir nada más. Al día siguiente, apareció, malhumorado, amargado, pero puntual. El papeleo tardó 20 minutos. No lloré. Ni siquiera lo miré hasta el final. Yo solía quererte, ¿sabes? Dijo. Lo sé, respondí. Y quizás yo también solía quererte. Pero esa versión de mí ya no existe. Salí del juzgado y me encontré con la luz del sol. Jaime estaba esperando en el coche. Cuando abrí la puerta, no preguntó qué había pasado. Simplemente me miró y sonrió. ¿Lista? Nunca he estado más lista. Más tarde esa semana, volví al apartamento una última vez para recoger las pocas cosas que todavía quería. Marisol no estaba allí. El silencio era sofocante pero limpio, como una habitación ventilada después de años de estar sellada. No me llevé mucho. Una caja de cartas de la abuela, una foto descolorida de mí de niña. Nada más era mío ya. De vuelta en casa de Jaime, me senté en el porche y observé cómo el sol se ocultaba tras los árboles. Puse una mano en mi vientre, sentí el más mínimo aleteo y sonreí. Este niño nunca se sentiría abandonado, nunca tendría que mendigar amor. Crecería sabiendo la diferencia entre lealtad y control, entre familia y posesión. Te lo prometo, susurré, nunca te preguntarás si eres suficiente. Porque yo ya lo hice por los dos.